Muy buenas tardes, bienvenidos a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Power BI y Primavera RIS. De la sesión número uno de nuestra clase y esta clase tiene como objetivo principal ver la configuración de nuestra herramienta y cómo funciona o cuál es su filosofía de trabajo. En el Drive que ustedes tienen acceso pueden descargar el instalador. Por ejemplo, estamos utilizando la versión 22 de este programa, Professional 22, pero ella viene manejándose prácticamente con pocos cambios a lo largo de varios años. De hecho, yo tuve la oportunidad de utilizar la versión 15, 16, 17, 18 y lo más que ha cambiado hasta ahora es precisamente la ventana de bienvenida, cómo nos conectamos, pero el resto de la estructura interna del programa sigue siendo exactamente igual desde muchos años atrás, ya que vamos a ver que prácticamente contiene todos los elementos que necesitamos para adecuar ese control de proyectos a los que nos sugiere el Payload. El programa que yo les mandé, o les compartí, que es el de Primavera Professional 22, es un cliente. Es un cliente, o sea, es un software que podemos instalar, pero él no funciona solo. Él requiere, para continuar a partir de la ventana de bienvenida, él requiere precisamente de que nosotros nos conectemos a una base de datos. Porque acá, a diferencia de programas como Project, acá la información, toda la información que se genera, se guarda en una base de datos central. Y ahí vamos a tener todos los elementos que se vayan cargando y se van grabando en tiempo real. ¿Eso es algún tipo de inconvenientes? No, porque vamos a ver que de hecho, así trabajemos, cada usuario trabaje con una base de datos en su máquina, vamos a tener la posibilidad, inclusive con mucha más versatilidad, de compartir los proyectos, actualizarlos, reemplazarlos o crear nuevos, partiendo de archivos que nos manden los otros usuarios de Primavera. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, un usuario no usa la versión 22, sino que utiliza la versión 15 o utiliza otra versión diferente. Vamos a ver que son pocos los ajustes que tenemos que hacer para que sea compatible. Pero lo primero que debemos entender es que esto es un cliente que trabaja con una tecnología de cliente-servidor. El servidor precisamente es esa base de datos que guarda toda la información, incluyendo el acceso que tengamos a ella con una clave. De hecho, acá tengo la ventana principal y si no pudieron agregar la base de datos de instalación, vamos a ver cómo funciona. Ahora, ¿a qué base de datos se puede conectar nuestro programa? Nuestro programa se puede conectar a diferentes bases de datos. Por ejemplo, si tenemos una licencia de SQL Server, que es una base de datos de Microsoft, podemos configurarlo para que se conecte precisamente a una base de datos de un servidor. También se puede conectar a una base de datos de Oracle, que puede estar en un servidor local e inclusive en los servicios de la nube que tiene Oracle, que ofrece para almacenar información precisamente en el cloud, en la nube de Oracle. Y tenemos otra opción, que es que la base de datos se guarde en la máquina. Y con esto nos ahorraríamos una cantidad de elementos que deberíamos tener adicionales para poder guardar y accesar a esa información. Entonces, sería una, que nos conectemos, por ejemplo, a una base de datos que sea de Microsoft. En este caso se llama SQL Server. De hecho, vamos a ver que aquí van a aparecer las opciones. Esta es una marca de un producto de Microsoft que te permite crear un servidor, ya sea en la nube o en forma local, para almacenar información. También tenemos la opción de que esa información la tengamos en un servicio en la nube de Oracle. Entonces, Oracle nos ofrece también diferentes productos que precisamente esta versión de los productos de Oracle de base de datos, si no hay una opción gratuita, hay que contratar un servicio para que ellos nos vendan la licencia de la base de datos, que puede ser local o puede ser en la nube, pero tenemos la ventaja que el cliente, precisamente el cliente de este programa, sí está disponible para nosotros utilizarlo en forma autónoma. De hecho, el programa que estamos utilizando no es un demo,
no tiene un periodo de caducidad, podemos bajar diferentes versiones nuevas de ese programa. Yo les voy a mandar el link para que vean de dónde o cómo buscar en la nube nuevas versiones de Oracle. Simplemente tenemos que registrarnos como usuario, ir a cierta dirección donde aparece el delivery de todos sus productos y buscar el producto que queremos descargar. Y podemos reemplazar y actualizar a las últimas versiones de Primavera. De hecho, la 22 es una de las últimas versiones que están dentro del cloud de Primavera. Y la otra opción que yo les comentaba es que nosotros creemos una base de datos local. Esa base de datos local se conoce con un nombre. Es una base de datos que se llama SQLite. SQLite es completamente funcional y puedes sacar todo el provecho de la base de datos, solamente que va a estar registrada dentro de un archivo que puede estar en una carpeta en un servidor o puede estar dentro de alguna carpeta de nuestra computadora. Ahora, para efecto de nuestro adiestramiento e inclusive para uso posterior, vamos a utilizar la versión de SQLite, tomando en cuenta que si yo quiero pasar, por ejemplo, los proyectos que creé en mi computadora a un servicio, un servidor donde varios usuarios puedan acceder en forma simultánea con sus claves, recuerden que debemos comprar entonces los servicios, por ejemplo, de Oracle o el servicio de SQL Server, que es el que tiene ese administrador de múltiples usuarios. Pero, ¿es eso una restricción de uso para nosotros? No, porque vamos a ver que con la versión SQLite, de hecho, esta versión también la vende Oracle y muchos usuarios comienzan probando su licencia de Primavera con su base de datos, porque recuerden que escalar quizás involucra quizás una inversión mayor. Entonces ellos prefieren comprar una licencia de Primavera con su base de datos local y después ellos tienen, o vamos a ver la forma en que podemos trabajar en forma dinámica compartiendo y actualizando información. Entonces, una de las ventajas de Primavera con respecto a programas como Microsoft Project es que no vamos a, tengo la posibilidad de tener en una base de datos un proyecto y que otra persona del equipo actualice o agregue algunos elementos. Yo no tengo que reemplazar un archivo, sino que yo lo subo sus cambios a la base de datos y tengo la opción de decirle que agregue lo nuevo, que actualice lo que ya existe o que cree un proyecto. Y asimismo yo puedo, partiendo de esta base de datos, yo tengo la posibilidad de precisamente de poder compartir la información con otro usuario. Puedo pasar la información a un proveedor, a un cliente, a un compañero, que a su vez tenga primavera y ellos pueden abrirla, hacer sus anotaciones y devolverme, de hecho, la información otra vez a mí y puedo simplemente tener la información actualizada y centralizada en una de esas bases de datos. Ahora, si llegamos a este punto e instalamos ya nuestro cliente de Primavera, el siguiente paso, o lo primero que queríamos hacer es revisar con qué base de datos vamos a utilizar. Si no tenemos la licencia, como les comentaba, vamos entonces a crear una que se llame SQLite, o sea, este tipo de base de datos. O si existe, simplemente apuntar el cliente a que ubique la base de datos con la información. Generalmente, si hacemos una instalación nueva, se supone que no tenemos una base de datos. Ahora, si en el asistente yo salté el paso de la base de datos y se terminó la instalación, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque acá, fíjense que estamos entonces ya en el cliente, que es lo que nosotros instalamos generalmente, un programa, una instalación de programa de siguiente, hasta finalizar. Pero ahora lo que vamos a hacer es, y es lo primero que queremos hacer es crear nuestra base de datos. Vamos a ver que es bastante sencillo. De hecho, nosotros podemos escoger qué nombre le vamos a dar a esa base de datos que vamos a crear. ¿Y dónde lo creamos? Lo vamos a hacer con este vínculo que tenemos acá. Dice que no vamos a tener ningún tipo de pérdida porque aquí nos está indicando que ahora que tenemos el cliente, editemos la configuración de esa base de datos, que es algo realmente sencillo. Vamos a probarlo. Vamos a presionar un clic
editar configuración de la base de datos. Y tenemos este asistente. Este segmento es el que yo les comentaba que ha cambiado un poco, ¿no? Los colores, las pestañas, pero realmente es la misma mecánica desde hace varios años hasta acá. De 8 años acá, de que yo he usado Primavera, siempre ha sido la misma mecánica, solamente que la distribución de la herramienta aparece con pestañas, ahora aparece con botones, pero sigue siendo la misma. Ok, entonces fíjense, lo primero es que, supongamos, caso número uno, no tengo una base de datos. Vamos a crearla. ¿Cómo la creamos en esta versión 22? Acá en la parte superior tenemos un botón que se llama agregar. O sea, vamos a agregar una base de datos. Y yo le voy a decir agregar. Ok, si yo le digo agregar, se supone que no existe. Y los pasos son los siguientes muy puntuales. Primero, vamos a establecer qué tipo de base de datos. Cuando él habla de tipo de controlador, está hablando de la base de datos que yo les comentaba. Vamos a listarla. Y acá están las bases de datos precisamente que yo les comentaba hace un momento. Puedo indicarle que voy a usar Microsoft SQL Server o SQL Server Express, productos de Microsoft. Ok, no tengo una licencia de Microsoft. Tengo la opción entonces de usar un servicio, por ejemplo, de P6, una licencia de una base, una conexión en la nube. No la tengo. Y acá está la tercera opción que vamos a utilizar, que es la que requiere menos requisitos, que es la de PC Professional Standalone. Así se llama la base de datos. Y entre paréntesis, aquí lo tenemos el nombre, SQLite, que es un como mejor desconocida. Entonces los pasos son agregar una nueva base de datos y escoger el controlador. El problema es que si yo cojo un controlador que no es, él me va a pedir algunos requisitos que quizás yo no disponga. Si yo escojo, por ejemplo, una base de datos en la nube, me va a pedir una serie de datos para conectarme a la nube, usuario, la dirección IP, clave, y a lo mejor no lo tenga. Y si es SQL Server, va a suceder lo mismo. La dirección del servidor, el usuario, la clave, elementos que no tenemos porque no tenemos un software de administrar base de datos, pero el PC Professional Standalone ya tiene incluidas todas esas prestaciones y es auto ejecutable, de ahí su nombre Standalone. Ok, una vez que nosotros la creamos, vamos a darle un alias a esa base de datos, o sea, un apodo para reconocerla. Si lo obviamos, fíjense que este va a colocar un nombre por defecto, que es Nueva Conexión 2, en mi caso. Pero vamos a cambiarle el nombre. Yo voy a colocarle que esta va a ser la base de datos del curso Colombia. ¿Ok? No es el nombre de la base de datos, es cómo ella la puedo ubicar dentro de las diferentes conexiones que yo tenga. Y ya le di el nombre, curso de Colombia. Acá tengo dos opciones. Si yo conozco la base de datos, que es el valor que aparece marcado por defecto, yo continúo partiendo de que lo que quiero es conectarme a una base de datos. No tengo la base de datos, no vamos a pasar entonces a la segunda opción. Pasaríamos entonces que no. Yo quiero agregar una nueva base de datos. Entonces, estamos partiendo este caso desde cero. Agregar una base de datos nueva, tipo standalone, con el nombre se llama Curso Colombia y es una nueva base de datos. O sea que hay que crearla. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos al botón siguiente en la parte inferior derecha. Siguiente. Y acá fíjense que ya tenemos entonces el standalone Curso Colombia. El nombre de la conexión es el usuario que te va a solicitar el programa cuando inicie la sesión. Él por defecto le coloca un nombre que se llama admin. Lo podemos dejar, pueden cambiarle el nombre, pero recuerden que aquí es indiferente porque nosotros vamos a acceder siempre con el mismo nombre en nuestra máquina. No van a acceder varias personas con ese usuario, sino solamente es un usuario para una base de datos. En la clave, se supone que para cuestiones de seguridad, para conectarme yo a esa base de datos local, requiero un usuario y una clave. También depende de la clave que ustedes quieran colocarlo. Yo, para efecto del curso, le voy a colocar 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego él me pide que la confirme. Vuelvo a confirmarla. 1, 2, 3, 4. Hay algunos elementos que te solicita, como por ejemplo el nombre de la moneda,
el símbolo de la moneda, la abreviatura, que si no lo tengo o todavía no lo he definido, no hay ningún problema. Vamos al siguiente, porque esto lo podemos configurar después y vamos a ver cómo lo configuramos. Así que fíjense que en resumen, solamente lo que colocamos en este segundo paso fue la clave. La clave para un usuario que va a ser admin, o sea, que va a tener todos los permisos para usar todas las herramientas de la base de datos standalone. Ahora, vámonos al siguiente paso. Y en el siguiente paso, lo que nos va a pedir ahora es que definamos dónde quiero guardar esa base de datos. Esa base de datos, fíjense que si nosotros no le indicamos lo contrario, la va a guardar en mis documentos. Ya que tenemos la ruta que él utiliza por defecto. En el disco C, en la carpeta de usuario, Documents. Y el nombre que le da a ese archivo, porque es un archivo de la base de datos, es precisamente este que tenemos acá, ppmdbsqlive.db. Aquí lo que nos interesa más que todo es entender que este tipo de archivo tiene una extensión, que es .db. Es una base de datos contentiva con una serie de tablas que Primavera configura en forma automática. ¿Ok? No, si este nombre ya existe y yo no quisiera dañar las otras bases de datos que yo pueda tener, ya sea que esa es la que voy a utilizar para entrenamiento, pero hay otra que después yo la quiero utilizar para almacenar mis proyectos reales, yo le puedo cambiar el nombre siempre respetando la extensión. Por ejemplo, yo la voy a dejar en mis documentos, pero le voy a colocar a esa base de datos un nombre distinto. Se va a llamar Curso Colombia. Ese va a ser el nombre de la base de datos. Es indiferente. Lo único que deben tener cuidado es que si le dejan el nombre que él le asigna por defecto, no reemplacen a una base de datos que ustedes tengan y con la cual ustedes ya hayan hecho trabajo o hayan hecho su ejercicio, porque la va a borrar por completo y va a quedar otra. ¿Okay? Entonces ya tenemos el nombre que yo le asigné a la base de datos. Cursocolombia.do. ¿Ok? Este nombre es indiferente. Le pueden poner el nombre de su novia. ¿Por qué? Porque la base de datos no se comparte con nadie. Nosotros compartimos son los proyectos, pero la base de datos no se comparte. De hecho, es irregular que uno comparta la base de datos porque la persona que la reciba, lo más seguro es que va a tener problemas. O algún tipo de problema va a surgir porque no se comparte. Esto es un servidor de datos y esto no lo vamos a compartir. Solamente que el servidor, para efecto de nuestro entrenamiento, es local. O sea, está en una máquina. Ahora, antes de continuar, tenemos dos opciones. Ese archivo Curso Colombia me lo cargue con algunos datos de muestra y también que use acceso de datos a 2.net. Ok, en este primer caso, nosotros lo vamos a dejar con ejemplos para poder ver las prestaciones de la herramienta. Así que le voy a decir, bueno, cárgalo con ejemplos, que es la casilla de verificación que está marcada. Aquí lo que me está indicando es que si yo quiero cargar esa base de datos con los ejemplos que me proporciona Primavera. Y le voy a decir que sí. O sea, lo voy a dejar marcado. ¿Ok? Luego procedo a crear la base de datos. Sería con la opción guardar. Guardar. Y con esto, él está creando físicamente la base de datos en la carpeta de mi documento. Ok, con ese nombre, que aquí me dice, el alias se ha guardado correctamente. Aceptar. Ok, ahora, de aquí en adelante ya no necesitamos el asistente, porque simplemente me va a llevar a la página principal otra vez. Lo que puedo hacer es probar la base de datos. Vamos a probarla. Aquí me da la opción de que yo pueda probarla. Le voy a indicar probar. Él me dice, mira, la prueba de conexión fue correcta. O sea que el programa, el cliente, sí reconoce ese archivo como una base de datos de Primavera versión 22. Y le digo aceptar. ¿Qué hacemos ahora? Ya como no vamos a crear en este momento otra base de datos, ya creé una que se llama Curso Colombia, puedo cerrar este programa porque este programa simplemente es el asistente de la configuración de la base de datos y lo cierro. Y recuerden que la próxima vez, si ustedes quieren crear una nueva o una sin ejemplo, simplemente volvemos a abrir el asistente de la base de datos. Pero ya en este punto, observen que yo tengo la posibilidad de escoger a cuál base de datos me voy a conectar. O
Solamente que no vemos la opción porque aparece contraída en las opciones avanzadas. Si ustedes observan, hay un botón que dice avanzada, que si yo lo despliego, observen que me permite dos cosas. Primero, escoger la base de datos a la cual quiero conectarme. ¿Para qué sirve esto? Es posible que yo esté haciendo mis ejercicios, haciendo mis pruebas en una base de datos que se llame, por ejemplo, Curso Colombia, pero los proyectos de la empresa los estoy cargando de una vez, estoy creando la estructura en una base de datos que se llama Proyectos de la empresa. O sea, entonces todo se guarda aparte. Entonces, en este momento, fíjense que él por defecto, esa última base de datos que configuramos es la que él va a usar por defecto, Curso Colombia, pero observen que yo tengo conexiones a otras bases de datos de otros cursos. Entonces, dependiendo de cuál quiera yo conectarme, yo puedo buscar el curso con los datos guardados en esa base de datos. Pero en este momento, él está trabajando o va a conectarse con una llamada Curso Colombia. Que lo tenemos. Una de las grandes ventajas de este programa es que es multilingüe. De hecho, por ejemplo, en países como Chile lo utilizan en inglés. ¿Ok? O sea, no es porque tengan que usarlo en inglés, porque ellos simplemente lo que hacen es que los reportes que genera el programa tienen que enviarlos en inglés, pero sin embargo, ellos escogen como idioma para toda la información de las herramientas y las columnas, inglés también. Entonces, fíjense que es un programa que tiene múltiples lenguajes, entre ellos tiene alemán, francés, portugués, holandés, italiano, chino, árabe, tiene diferentes idiomas. ¿Ok? Este es el paquete de idiomas principal de esta herramienta, incluyendo el lenguaje cirílico por países como Rusia. ¿Ok? Pero nosotros, para ser mucho más amigables, vamos a trabajarlo en español. Ya tenemos configurado entonces a dónde nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar a una base de datos que se llama Curso Colombia, que tiene ejemplos. Okay, ustedes recuerden cuando creamos la base de datos, el usuario era admin, y acá lo tengo, admin. Lo único que debo proporcionarle ahora es simplemente el usuario, la contraseña de ese usuario. Que esa contraseña nosotros, yo por ejemplo, le coloqué solamente 1, 2, 3, 4, simplemente una clave. Y ahora le puedo decir conectar. O sea, ya entonces, ya le indiqué a dónde me quiero conectar, le di la clave y el usuario y ahora me voy al botón conectar. Conectar. Y en este momento, cuando va a cargar la interfaz completa del programa de primavera. Pero, ¿qué pasa? Si yo no tengo una base de datos y no tengo la clave, no voy a poder avanzar. Ahora fíjense que sí está cargando todo el programa de primavera. O sea que la ventana que vimos hace un momento simplemente es para conectarme con la base de datos o crear una base de datos. ¿Ok? Que fue lo que hicimos. Y ahora sí está cargando la información por primera vez de la base de datos Curso Colombia con los ejemplos que yo le solicité que incluyera. O sea, que está cargando el cliente, esto es una cuestión de segundos, está cargándolo por primera vez y me va a aparecer este mensaje. Este mensaje no es un mensaje de error. Este mensaje que vemos acá no es un mensaje de error. Simplemente aquí lo que me dice que debería configurar el sector de la empresa. Me dice, el sector adecuado para la organización no se ha seleccionado y vaya a preferencia de administrador o se comunique con el administrador de la base de datos. Ok, es simplemente una advertencia y eso es lo que vamos a hacer cuando nos conectemos por primera vez para que no nos aparezca este mensaje la próxima vez, por ejemplo, aceptar. Una vez pasado entonces la ventana de información, aquí tenemos el entorno del programa, que ahora sí está cargando el entorno del programa. Y quería comentarle un poco cómo están distribuidas las herramientas del programa. Este programa, fíjense que tiene un menú contextual en la parte superior y en esos menús están conglomeradas las principales prestaciones o herramientas del programa, clasificadas de acuerdo a su naturaleza, las herramientas de archivo. Fíjense que él mantiene ese menú clásico de los programas, no es como Microsoft donde tenemos una cinta horizontal
que cambia con el menú. Acá no. Acá siguen manteniéndose las vistas verticales del programa. Tenemos operaciones para crear un nuevo proyecto, para abrir un proyecto, para cerrarlo, configurar la página, configuración de impresión, vistas preliminares, imprimir, o sea, operaciones de impresión, importar y exportar proyecto, seleccionar cartera de proyectos, un refrescar datos, abrir proyectos recientes y salir del programa. Esas son las prestaciones que tiene o herramientas que tienen que ver con administración de archivos. Luego tenemos las herramientas de editar, las comunes, copiar, pegar, eh, agregar, suprimir, disolver, asignar, enlazar, rellenar, seleccionar todo, buscar, buscar siguiente, reemplazar, preferencia de usuario. Están estas opciones. Tenemos la de ver, tenemos la de proyecto, que no es tan visible en este momento hasta que abramos un proyecto. Están las de empresa, donde tenemos todas estas herramientas, las cuales la mayoría las vamos a ver. Tenemos herramientas, que serían este grupo de herramientas, donde la mayoría son de uso común. Tenemos las herramientas de administrador y la ayuda. Por cierto, a nosotros nos indicaban que deberíamos ir y seleccionar el sector de la empresa. Y esas herramientas, según lo que me indicaba la sugerencia, están en las herramientas del administrador y en las preferencias. Así que si no vamos a administrador, preferencias del administrador, acá tenemos entonces una ventana y esta es la forma de presentar las herramientas Primavera. De hecho, las preferencias del administrador, que es esta ventana, fíjense que te muestra de la parte lateral izquierda todas las preferencias que se pueden configurar. Y esa ventana nos hablaba era del sector, y acá lo tenemos, sector de la empresa. Así que si yo marco la pestaña sector, acá está lo que él me solicitaba, que seleccionara el sector de la empresa. Tenemos ingeniería y construcción, gobierno, aeroespacial y defensa, alta tecnología y fabricación y otro, empresa de servicios públicos, petrolífera y de gas. Y acá simplemente lo que debemos escoger es cuál es el sector de la empresa. Generalmente los usuarios utilizan ingeniería y construcción, que abarca inclusive las otras. Y esto aplica más que todo para algunos reportes que él tiene predefinidos. Entonces, acá yo escogí ingeniería y construcción. Acá no tenemos de aceptar o no, sino simplemente al marcarlo podemos cerrar y ya eso queda por defecto, que es lo que yo agregué. Me dice que esos cambios se van a ver reflejados en la próxima vez que yo inicie primavera o cuando lo reinicie. Así que cierro esa ventana y acá tenemos la estructura principal de primavera. Ahora, eh, haciendo un poco de comentarios acerca de cómo el Paintbook distribuye los niveles de un proyecto. Según el Paintbook, los proyectos se clasifican por jerarquía. Un proyecto, una administración de proyectos puede estar compuesta por portafolio, por un portafolio de proyectos. Ese portafolio, a su vez, puede estar distribuido. El siguiente nivel de jerarquía sería un programa de proyectos. Y por último, están los proyectos. Entonces, estos son los niveles en que se puede organizar la información. Entonces, según el Paintbook, y yo les voy a pasar para que ustedes vean en las primeras páginas, te habla de qué es un proyecto, pero te dice la jerarquía de esa información. Lo primero que nosotros nos conseguimos o que podemos organizar la información es un portafolio de proyectos. Un portafolio de proyectos no es más que un conjunto de proyectos o programas que agrupan los proyectos de acuerdo a cómo ellos están relacionados con los objetivos estratégicos de la empresa. Por ejemplo, un portafolio puede ser los proyectos de vialidad, los proyectos de hidráulica, los proyectos de acueductos, los proyectos de edificaciones públicas, privadas, de gas, eléctrico. Entonces, simplemente agrupa los proyectos de acuerdo a ciertas características. Entonces, aquí en el portafolio estarán entonces agrupados cómo están los proyectos de acuerdo al objetivo estratégico de la empresa. El siguiente nivel son los programas. Los programas de proyecto agrupan a dos o más proyectos precisamente que comparten cierta naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo muchos proyectos, es posible que yo tenga un programa de proyectos dedicado nada más a la parte de ingeniería.
o tenga un programas de proyecto dedicado a la parte de construcción o programas de proyectos de mantenimiento. Entonces, esos programas son parte del portafolio de la empresa. Entonces, los programas es ese nivel donde podemos subclasificar el portafolio en hidráulica, vialidad. Entonces, puede haber un programa de vialidad que a su vez esté distribuido en vialidad agrícola, vialidad urbana, vialidad extraurbana, vialidad, sí, extraurbana, urbana y agrícola, por ejemplo. O los programas de hidráulica que están compuestos por programas de cloaca, acueducto, drenaje. Entonces es una forma que yo pudiese distribuir los programas. Y dentro de los programas están los proyectos, que es el nivel más bajo y específico, donde nosotros almacenamos información, que son en los proyectos. Esta sería la teoría de cómo se organizan los proyectos, ¿ok? Según el PMBOK. Entonces, pero eso lo cumple Primavera. Primavera tiene la capacidad de almacenar y gestionar la información de acuerdo a los niveles de que me sugiere el PMBOK 7. Sí, y vamos a verlo dónde. ¿Pero dónde? Sencillamente observen que si ven en la parte lateral izquierda, tenemos una ventana donde aparecen a solicitud nuestra información de ejemplos donde se ilustra esta teoría. Observen acá tenemos un portafolio. Precisamente aquí tenemos un portafolio, fíjense. El portafolio de la empresa, que se llama Todas las Iniciativas, ¿ok? Donde hay un programa de proyectos que son de ingeniería y construcción. Hay un programa de proyectos que se llaman energía de servicio. Hay un programa de proyectos de manufactura. Hay uno de desarrollo de productos que a su vez se divide en dos subprogramas. Programa de productos 1 y programa de productos 2. También hay programas corporativos, aquí lo tenemos, que están compuestos también por dos subniveles. Tenemos proyectos que están dentro de un programa de información y tecnología, donde hay una línea de negocio 1, una línea de negocios 2. Y acá observen entonces que podemos ver cómo Primavera sí está en la capacidad de alinearse de acuerdo a la sugerencia de administrar o gestionar proyectos, porque me da todas las herramientas precisamente para crear uno o más portafolios. Aquí tenemos un portafolio. Ese portafolio a su vez está compuesto por programas y aquí tenemos los diferentes programas. ¿Ok? O sea que sí lo está haciendo. Y a su vez me permite administrar el nivel más bajo que son los proyectos, que son los que tenemos acá en blanco y negro. Y entonces, a esos diferentes niveles yo puedo tener indicadores. Solamente que en esta vista clásica, observen que yo tengo una carta de Gantt donde yo veo la línea de tiempo de nuestros proyectos en varios años. De hecho, esto es una vista a nivel de trimestre. ¿Ok? Y acá tenemos entonces el estado del programa y el estado de los proyectos dentro del programa y de hecho el nivel en la línea de tiempo que me abarca todo el portafolio, cuando comienzan los proyectos del portafolio, cuando terminan. Y acá tenemos este nivel de vista. ¿Ok? Entonces, de aquí puedo tener información en forma de resumen. De hecho, observen que este panel se puede ajustar y yo puedo agregar más columnas de mi portafolio. ¿Cuáles aparecen por defecto hasta ahora? El código de los proyectos dentro de los programas del portafolio, el nombre de cada uno de esos niveles, la cantidad de actividades que hay en cada uno de esos niveles y la prioridad estratégica, pero yo puedo agregar todas las columnas que yo necesite si necesito mandar un reporte del portafolio de proyectos o el estado de los proyectos de la empresa. Costos, línea base, trabajo, duraciones, variaciones, porcentaje. Toda esa información nosotros la podemos agregar a nuestro portafolio porque recuerden que estamos conectados a una base de datos donde se almacena toda la información en forma rigurosa. Y observen que esta simplemente es una pequeña vista donde hay dos columnas que se pueden ir aumentando y agregando todos los elementos que tienen que ver con duraciones, fechas, trabajo, costo,
variaciones, valor ganado, todos los elementos que yo quiera hacer visible. ¿Ok? Ahora, que si yo quiero ver uno de estos proyectos en forma específica, eh, de hecho, si esta vista estuviese cerrada, vamos a cerrarlo un momento, archivo, y vamos a cerrar esta vista. Se vería el programa de esta manera. Ahora, ¿dónde yo puedo ver el portafolio de la empresa? Todo lo que tenga que ver con la empresa, a ese nivel de la empresa en forma global, lo vamos a tener en el menú contextual empresa. Observen que tenemos un menú que se llama empresa. Y en ese menú empresa, fíjense que tenemos diferentes informaciones o estructuras a nivel de la empresa. Y dentro de ella está el proyecto. Aquí está proyectos. Y este es el portafolio de proyectos de la empresa. Así que si ustedes la cierran o no la tienen visible, simplemente cualquier herramienta que aplique para la empresa lo van a conseguir en el menú de empresa. Empresa, proyectos. Ya acá tienes una vista de todo el portafolio y la forma en que tú agregaste los proyectos y los clasificaste dentro de ese portafolio y dentro de los programas y subprogramas de la empresa. ¿Ok? Ahora, el siguiente nivel sería el proyecto como tal. Así como él me permite tener un control de todos mis proyectos y me da la opción de que yo pueda clasificarlo, también me da opción de abrir un proyecto en particular. Fíjense, por ejemplo, este de acá. Este proyecto, que lo voy a tomar en forma aleatoria, se llama Casa de Enfermería Juniper. Entonces yo quiero abrir este proyecto. Para abrirlo, fíjense, solamente me debo colocar encima de él, presionar el botón derecho del mouse. Fíjense que también otra de las accesos a las herramientas presionando el botón derecho. Entonces acá tenemos, fíjense que la primera herramienta opción que nos aparece para ese proyecto que yo seleccioné es abrirlo o el atajo control O y yo le voy a decir abrir proyecto. Y observe que en este momento él me está mostrando la información, pero ya no a nivel del portafolio, sino a nivel del proyecto. Fíjense que haciendo un poco de comparación con Project, estos programas manejan siempre cierta estructura de presentar la información. Fíjense, hay un panel del lado izquierdo donde presentamos la vista de esquema, o sea, todo el proyecto con todos sus niveles. Acá tenemos, fíjense, los niveles principales o entregables del proyecto, tenemos las partidas o las actividades, ¿ok? Organizados de acuerdo a la forma en que yo la cargué. Y también tenemos la vista clásica de la carta de Gantt, que lo tenemos entonces en este panel que aparece en la parte derecha. O sea que la primera parte de mi escritorio de primavera se divide en dos partes. Una sección donde veo la estructura del esquema del proyecto, una vista de esquema de todo el proyecto, una vista gráfica de la carta de Gantt, del proyecto de acuerdo a sus relaciones y la duración y características que tengan esas actividades. Y un tercer panel que aparece en forma horizontal, que sería este que tenemos acá, que se llama la vista de detalles. ¿Ok? En este nivel yo puedo ver información precisamente en forma detallada de cada actividad. Y esa información, fíjense que es mucho más enriquecida en cuanto a detalle que Microsoft Project. Si este es un proyecto y yo estoy en esta actividad que está acá, observen que es tanta la información que él almacena por actividades, que él las clasifica en pestañas. En esta vista de detalles, observen que para esta actividad tengo mucha información. Puedo ver la información general de la actividad, puedo ver el estado de la actividad, los recursos asociados a la actividad y las relaciones de predecesión y sucesión con respecto a otras actividades. Ahora, ¿son estas las únicas informaciones? No. Vamos a ver que esta barra horizontal se nos puede llenar de pestañas mostrándome toda la información que puede almacenar con respecto a una actividad a la vez. De hecho, lo voy a hacer aquí rápido, pero después lo vamos a ver con detalle. Voy a agregar todas las pestañas disponibles.
y observen toda la cantidad de información que puede almacenar con respecto a una actividad. Esta es la actividad esta que tenemos acá y observen toda la información que se puede almacenar, clasificado por pestaña. Y más adelante vamos a ver que esto también tiene su referencia al Penbook. El Penbook habla de un diccionario del EDT, precisamente aquí lo tenemos clasificado por ficha. O sea que es otro elemento también que toma en cuenta las sugerencias del PMP con su manual del llamado Paybook 7 con respecto a cómo organizar para gestionar bien la información. Ok, ya Juan me dijo que ya vamos a suspenderla por 15 minutos. Y entonces yo los espero. Voy a suspender aquí también la grabación, voy a pausarla. Continuando con la revisión de la información que cargamos en la base de datos de ejemplo de Primavera P6, vemos entonces que al momento de abrir un proyecto, de hecho el proyecto que lo tenemos abierto, este que tenemos acá, vamos a ver que esas opciones que aparecían en el menú que estaban apagadas, ahora van a estar encendidas. Entonces, si nos vamos a nuestro menú contextual proyecto, vamos a observar entonces que esas herramientas que estaban encendidas ahora, fíjense que estaban apagadas, ahora aparecen encendidas. Tenemos herramientas de actividades, de vista de actividades adicionales, asignaciones de recursos, EDT, mantenimiento de líneas base, gastos, y así tenemos algunas herramientas que aplican para nuestras actividades. También entonces tenemos herramientas que aplican para diferentes proyectos que están a nivel de la empresa. Fíjense que al momento de pasar de la vista de proyectos a la vista de actividades, simplemente se van agregando diferentes pestañas que permanecen abiertas. Yo puedo pasar de la vista de un proyecto particular al portafolio simplemente con un clic. Este sería entonces la vista de nuestro portafolio y esta es la vista del proyecto que tenemos abierto. Es una característica que tiene Primavera que te permite abrir diferentes vistas con la información que vayas agregando, vayas haciendo visible. Entonces, si queremos cerrar este proyecto en particular, simplemente pudiésemos hacerlo a través del menú contextual, archivo, cerrar todo. Me pregunta que si estoy seguro de cerrar el proyecto, pero a diferencia de un programa como Project, acá no me va a preguntar que si quiero guardar o no, porque todos los elementos que nosotros vayamos modificando, agregando en Primavera, se guardan en tiempo real dentro de la base de datos. Entonces, esta era simplemente una simple vista de lo que es Primavera y de toda la capacidad que tiene de trabajo. De hecho, él tiene mucha información que este otro proyecto, por ejemplo, simplemente lo abro y él lo toma del portafolio de proyectos y aquí tenemos el detalle precisamente del proyecto que nosotros mandamos a consultar. Esta sería su estructura de desglose de trabajo y tenemos diferentes vistas para esta información. Ahora, otra forma de cerrar un proyecto es si nos vamos a la pestaña superior derecha, en esta X que tenemos acá en rojo, un clic y automáticamente cierra el proyecto y vamos a la vista de portafolios nuevamente, que es la vista principal. Ahora, con esto pudimos cotejar algunos elementos que tienen de acuerdo a las especificaciones del Paintbook 7 y otros elementos adicionales también lo vamos a conseguir en nuestro menú contextual empresa. Aquí hay dos elementos fundamentales que son, uno de ellos sería la estructura de proyectos empresariales, que es la herramienta que nos permite a crear esa clasificación para nuestro portafolio, que es esta herramienta que tenemos acá denominada EPS, que la vamos a ver en la siguiente sesión. También tenemos otra herramienta que se llama el EDO o estructura de desglose de la organización, ¿ok? Que te permite crear un organigrama completo para detallar todas aquellas unidades o personas que están involucradas o tienen responsabilidades dentro de los proyectos. Ahora, habiendo visto esta base de datos, con ejemplo, la idea es que nosotros aprendamos desde cero a configurar nuestra propia base de datos.
ya que esta, como ven, tiene una cantidad de información que quizás no es relevante ni es pertinente para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y va a ser entonces la actividad que vamos a tener inicial, que es que cada uno de los participantes cree su propia base de datos vacía y comience a configurarla, que en algún momento lo van a tener que hacer para su trabajo. Para eso nos vamos a salir de primavera, pero ahora sí en la X que aparece en la parte superior derecha. Fíjense, no vamos a salir de primavera. Simplemente nos va a preguntar que si queremos salir y le vamos a indicar que sí. Tenemos que cerrar la sesión. Y vamos a comenzar nuevamente iniciando una nueva sesión de primavera. O sea, entonces nos vamos a ir a nuestra ventana principal de primavera para iniciar una nueva sesión de primavera P6. Voy a buscar aquí entonces primavera. Acá tenemos entonces Primavera PSI Professional y la idea es que desde la ventana principal nosotros podamos entonces ahora crear una nueva base de datos que es la que vamos a utilizar para nuestro curso. Entonces recuerden que no vamos a conectarnos a la que tiene ejemplo, sino que vamos a irnos a la opción editar configuración de base de datos y vamos a crear una, pero sin ningún tipo de datos previamente cargados de ejemplos de primavera. Editar configuración de base de datos, recuerden que es el primer paso. El siguiente paso es indicar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una base de datos que se llama PC Professional Standalone, como lo hicimos en el caso anterior. Pero recuerden que vamos a agregarla, ¿no? Tenemos que indicarle agregar porque queremos una nueva. Esto nos va a permitir a nosotros colocar el alias a la base de datos. Ya habíamos creado una que se llamaba Curso Colombia y a esta vamos a identificarla con otro nombre. Se llama, por ejemplo, mi curso. ¿Okay? Es el nombre que le voy a dar yo a esta base, el alias para la base de datos. ¿Okay? Es una base de datos tipo PC Professional Standalone y se va a llamar mi curso. Como no existe, porque voy a crear una nueva sin ejemplo, voy a indicarle que quiero agregar una nueva base de datos y voy a siguiente. ¿Ok? Acá, igualmente, aquí tenemos el usuario admin que vimos en el caso anterior y vamos a colocar una clave. Voy a repetir la clave 1234, 1234, una clave genérica que voy a utilizar y luego le voy a indicar siguiente. Acá, observen que otra vez me da el nombre de la base de datos por defecto que va a utilizar. Sin embargo, yo voy a quitar este nombre, siempre respetando la extensión que es .db, y voy a colocarle que esta va a ser la base de datos llamada mi curso. Es el nombre con que yo voy a personalizar el archivo físico que se va a crear. Solamente que en este caso voy a desmarcar la opción de cargar datos de muestra, porque quiero la base de datos completamente vacía. Okay, una vez que le indique entonces el nombre del alias, el tipo de base de datos, la clave de la conexión, en la ubicación de la base de datos, le digo guardar. Y recuerden que ya en este paso, cuando él me dice que creó el alias correctamente, ya puedo cerrar la herramienta de configuración de base de datos que abrimos. Así que la voy a cerrar y estoy en la ventana principal de primavera. Recuerde que si presionamos avanzado, fíjense que es la base de datos a la cual se va a conectar por defecto. O sea, esta última que creamos. Solamente que a diferencia de la anterior, esta no tiene ejemplos. Voy a darle la clave 1234 a la base de datos llamada mi curso y conectar. Recuerden que una vez que pasamos a la ventana principal del cliente, se carga el entorno de trabajo de Primavera P6. Pero observen que se va a cargar completamente vacío. No vamos a ver ningún tipo de dato de ejemplo, salvo esta ventana inicial donde me indica que debo configurar el sector de la empresa y le voy a decir aceptar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que no aparezca posteriormente ese mensaje es configurar el sector de la empresa. Pero observen ahora que el portafolio está vacío. O sea, no hay ningún tipo de estructura para el portafolio, tampoco hay ningún tipo de proyecto creado, porque tenemos una base de datos completamente vacía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a irnos a administrador para que configuremos esa opción del sector. Y la ruta es
administrador, preferencia del administrador. Acá le vamos a indicar entonces que el sector, que es entre las opciones que tenemos en la ventana lateral izquierda, vamos a escoger entonces el sector de la empresa, que es lo primero que vamos a utilizar. Sector. Marcamos sector y acá le vamos a indicar que es de ingeniería y construcción. Y luego cerrar. A este mensaje me advierte que el cambio se va a ver reflejado la próxima vez que inicie sesión en la base de datos. ¿Okay? Ahora tenemos una base de datos ya configurada inicialmente, pero completamente vacía. Ahora, entre los pasos iniciales, ¿okay?, sugeridos sería crear la estructura precisamente de crear la estructura del portafolio. Porque observen que solamente tenemos un nivel principal que se llama Enterprise o empresa, pero no tenemos ese desglose de cómo queremos clasificar los proyectos dentro de la base de datos, partiendo de que el programa va a almacenar muchos proyectos, si lo vamos a poner en funcionamiento dentro de la empresa. Entonces la idea es cómo vamos a estructurar los proyectos. Yo puedo dejarlo y colocarlos todos en la raíz de la carpeta, pero la idea es poder estructurarlos, aprovechando la ventaja de que me permite crear un portafolio, programas y subprogramas. Así que para crear la estructura, vamos a usar la primera herramienta. ¿Ok? Esa herramienta se llama el EPS de la empresa o la estructura de los proyectos de la organización. Lo que pasa es que aquí las siglas aparecen en inglés, Enterprise Project Structure, ¿ok?, que sería la estructura de los proyectos de la empresa. Lo primero es crear la estructura donde van a estar enmarcados los proyectos. Ahora, ¿dónde conseguimos el EPS? Lo vamos a conseguir en el menú contextual, empresa, y sería la segunda opción. Aquí lo tenemos en español. Fíjense que el icono es una pirámide amarilla y se llama estructura de proyectos empresarial. Voy a abrir y me abre la primera ventana de herramientas que vamos a utilizar precisamente, que es el EPS. Acá tenemos con sus símbolos, sus siglas en inglés, pero el nombre le expresan el nombre de la herramienta en español, estructura de los proyectos empresariales. La idea es que yo pueda crear la estructura de los proyectos partiendo del nombre de la empresa. Si tengo múltiples empresas, también puedo crear los niveles para múltiples empresas. Empresa 1, empresa 2, y dentro de ella colocar entonces la clasificación de los proyectos. O sea que otra característica que tiene este programa es que puede ser multiempresa. Este sería el nivel principal, fíjense, se llama Enterprise. Sin embargo, para personalizarlos a nuestro lenguaje, fíjense que este nivel tiene a su vez, cada nivel tiene una ventana de propiedades, donde aparece el código de ese nivel y aparece también el nombre con el que yo quiero identificarlo. Entonces, nosotros vamos a colocarle como nombre principal, por ejemplo, mi empresa, le daríamos el nombre de la empresa. Aquí lo tenemos entonces, mi empresa. Ok, observe entonces que se actualiza en tiempo real, tanto en el escritorio en el fondo como en nuestra ventana. Ok, y si tenemos varias empresas, puedo entonces crear entonces mi empresa 1, empresa 2, empresa N. Acá estamos partiendo que esa empresa, este es el nivel principal del portafolio llamado mi empresa. Ahora, ¿cómo agregamos los niveles de la estructura de los programas? En esta ventana tenemos un panel administrativo de opciones en forma de botón del lado derecho, donde yo puedo agregar niveles, puedo eliminar niveles, cortar, pegar, ¿ok? Eh, y también puedo mover la jerarquía de los niveles con respecto a otros. Ejemplo, supongamos que yo tengo tres niveles principales de proyecto, que son proyectos de ingeniería, construcción y mantenimiento. Entonces, siendo este el nivel principal, que es la empresa, yo puedo agregar un nivel, por ejemplo, para estructurar mis proyectos. Entonces, yo puedo agregar un nivel, agregar, y observen que automáticamente se agrega un nivel subordinado al anterior.
Fíjense que aquí inclusive le coloco un código por defecto y lo único que debo hacer hasta ahora es, de hecho estas columnas, fíjense, se pueden ajustar, darle un nombre. Supongamos que aquí es para yo clasificar los proyectos de ingeniería. Puedo presionar doble clic y escribir directamente dentro de la celda. Aquí van a estar mis proyectos de ingeniería. Por ejemplo, los proyectos de ingeniería estarían en este nivel, ingeniería. Y este sería uno de los programas de la empresa que son los proyectos de ingeniería. Si tenemos otro programa de proyectos al mismo nivel de ingeniería, simplemente puedo agregar otro elemento más para clasificar el portafolio e indicarle agregar. Ok, fíjense que el segundo elemento que se creó está al mismo nivel de ingeniería. Aquí tenemos entonces ingeniería y acá vamos a colocar que estos son los proyectos de construcción. Construcción, okay, que otro nivel más de los proyectos de portafolio. Y otro programa completo de proyecto va a ser el de mantenimiento. Entonces, agregar. Y acá vamos a tener entonces los de mantenimiento. Mantenimiento. Entonces, observen que estos tres niveles de programas están subordinados al portafolio llamado Mi Empresa. Tenemos ahora los programas de ingeniería, construcción y mantenimiento como niveles principales. Y también lo podemos ver en el escritorio. Fíjense que tenemos los tres niveles que creamos: ingeniería, construcción y mantenimiento. Si, por ejemplo, dentro de construcción tenemos subprogramas o diferentes niveles de proyectos que tienen cierta naturaleza en común, yo puedo crear un subnivel para construcción o diferentes subniveles. Ejemplo, estoy encima del nivel construcción y quiero agregar un nivel que esté subordinado a la construcción. Marco ese nivel y marcamos ahora el botón agregar para agregar un subnivel. Agregar. Y observen que el nivel, a pesar de que le indiqué que va a estar subordinado a la construcción, se agregó como un tercer elemento al mismo nivel de los anteriores. Y al final, pero observen que yo puedo, este nivel de acá que acabo de agregar, puedo subirlo para que quede subordinado a los proyectos de construcción. Entonces, para eso no vamos a usar los botones que tenemos en la parte lateral derecha. Primero voy a subirlo. Ahora sí está debajo de construcción. Observen, pero le voy a mover una sangría hacia la derecha para indicarle que este programa va a estar subordinado a los programas de construcción. Así que voy a utilizar el botón desplazar hacia la derecha. Y observen que aparece subordinado ahora. Entonces ahora, dentro de los programas de construcción, vamos a tener los programas, por ejemplo, de edificaciones. Programa de edificaciones. Y así yo puedo agregar, por ejemplo, otro nivel para construcción. Agregar. Y que va a estar al mismo nivel de edificaciones. Este puede ser, por ejemplo, vialidad. Vialidad. ¿Ok? Otro nivel también puede ser agregar. Por ejemplo, dentro de vialidad vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener los proyectos de vialidad, los proyectos de minería. Entonces, fíjense que en forma jerárquica, y aquí lo podemos ver en nivel de esquema, tenemos los proyectos de construcción que están subordinados de la siguiente manera. Construcción están los subprogramas de edificaciones, vialidad y minería. Y hay un nivel superior después que se llama mantenimiento. Y podemos crear tantos niveles estructurales como queramos dentro de esos programas y subprogramas. Ejemplo, dentro de vialidad, yo puedo agregar un subnivel. Agregando un nivel, pero recuerden usar entonces las herramientas. Este nivel tiene que estar debajo de vialidad, o sea que lo voy a subir y luego lo mando a la derecha, siendo un subnivel de vialidad. Y voy a colocar, por ejemplo, autopistas, autopistas, y puedo agregar otro nivel más donde yo separe, por ejemplo, la vialidad urbana. Y de esta manera yo puedo tener actualizado todos los niveles, puedo tener actualizado, cuando yo cierro, fíjense que automáticamente, sin necesidad de decirle guardar, comenzó a crear todo lo que va a ser la estructura de los
de cómo se van a organizar los proyectos dentro de la base de datos. Saben que acá podemos entonces agregar proyectos en el nivel de ingeniería, de construcción, que estos pueden ser edificaciones o pueden estar dentro de las de vialidades. Y esa vialidad puede ser autopista, vialidad urbana, pero también puede haber proyectos de construcción de minería y proyectos de mantenimiento. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera estructurar los proyectos dentro del portafolio, puedo utilizar la herramienta EPS. Esta es la vista, pero recuerden que el mantenimiento de esas estructuras lo vamos a tener en nuestro menú contextual empresa, estructura de proyecto empresarial. Y acá tenemos entonces la estructura de los proyectos de la empresa. Tenemos entonces, lo primero que hicimos fue crear esa clasificación de los proyectos usando la herramienta EPS. Esto nos va a permitir en forma posterior, por ejemplo, presentar los indicadores a nivel del programa o los proyectos a nivel de todo el portafolio o un proyecto en particular. O sea, tenemos que tener toda la información bien ordenada y podemos tener diferentes indicadores que van a aparecer en esta hoja de cálculo adicional a los que aparecen por defecto hasta ahora, que son el código, el nombre, las actividades totales y la prioridad estratégica. Pero recuerden que aquí está hablando de proyectos. Esto no es más que la estructura de cómo se van a organizar los proyectos dentro de la base de datos. ¿Okay? La ventaja es que aquí no dependemos de guardar, no hay ningún icono que diga guardar o un disque, porque todo lo que estemos haciendo se va a guardar en tiempo real. ¿Okay? Toda esta información ya se guardó dentro de la base de datos. ¿Ok? Pero recuerden que la idea es que en cada máquina, cada usuario debería crear su base de datos y estructurarla, ¿ok? Porque no es habitual y no es nada frecuente que se mande la base de datos completa a otro usuario. Y para hacerlo, tendríamos que tomar ciertas previsiones, como por ejemplo que todo esté cerrado, de tal manera que podamos después copiar y pegar la base de datos. Pero la idea es que solamente una máquina o las máquinas tengan la estructura y lo que se compartan sean solamente los proyectos. Fíjense, cuando yo le digo empresa, proyecto, lo primero que vamos a ver es la estructura, donde van a estar los proyectos que nosotros vamos a ir creando. Entonces, la primera tarea es crear el EPS. Otro de los elementos que vamos a ir creando o que vamos a crear va a ser el OBS de la empresa. ¿Ok? De acuerdo a las sugerencias del Facebook 7, te habla de que nosotros deberíamos crear una matriz precisamente de asignación de responsabilidades. Ok, por ejemplo, saber quién es el gerente responsable de los programas de ingeniería, quién es el responsable del programa de edificaciones. E inclusive podemos darle responsabilidades a un proyecto, quién va a ser el líder del proyecto o el líder de cierto entregable dentro de ese proyecto, pero para eso tenemos que crear el OBS. El OBS no es más que la estructura o el desglose de la estructura organizacional. Lo más parecido a un organigrama, de decirle, bueno, mira, dentro del organigrama, los elementos que están involucrados en el proyecto son la dirección, por ejemplo, de proyecto, está involucrado el departamento de ingeniería, el de procuras, el de recursos humanos, el de, por ejemplo, proyectos, contrataciones. Entonces, todos esos departamentos y unidades que pueden estar inclusive a nombre de personas, deberíamos encargarlas también en nuestra base de datos, porque esto nos va a permitir a nosotros cruzar la información y saber, por ejemplo, quién es responsable de un programa, de un proyecto, de un nivel de WS, de un proyecto y de cada nivel precisamente específico de cada uno de los proyectos. Entonces, ¿cómo cargamos de la empresa todos esos elementos que están involucrados directa o indirectamente en cada nivel de los proyectos de nuestra empresa? Usando una herramienta que se llama OBS. ¿Ok? OBS sería la herramienta que vamos a utilizar, que igualmente, como el caso anterior, son las siglas en inglés,
pero es el desglose de la estructura organizacional, si lo llamamos a español. ¿Dónde está esta herramienta y cómo la llamamos a la práctica? Como es una herramienta que aplica para todos los proyectos de la empresa, lo vamos a conseguir precisamente en el menú contextual empresa, al igual que vimos el EPS. Entonces ahora vamos a buscar esa herramienta. Si nos vamos a nuestro menú contextual entonces, empresa, vamos a conseguirnos nuestra herramienta OBS. Entonces vamos a buscarla. Fíjense que acá aparece en español, EDO, estructura de desglose organizacional. A diferencia de este que se aparece con las siglas en inglés cuando arriba la ventana. Y acá tenemos entonces la herramienta estructura de desglose de organización. Funciona muy parecido a la forma en que nosotros creamos la jerarquía del EPS. Fíjense que el nivel principal es la empresa, pero estamos hablando de esa jerarquía que vamos a utilizar para el organigrama. Entonces, acá, al igual que en el caso del EPS, podemos darle el nombre principal. Vamos a colocarle que este se va a llamar mi empresa. Y podemos utilizar estos niveles de esquema, herramientas para agregar, para ir colocando la estructura. Por ejemplo, dentro de mi empresa hay un departamento que va a estar involucrado en algunas actividades o niveles de proyecto que va a ser, por ejemplo, agregar. Está el departamento de, por ejemplo, Procura, que es uno de los departamentos que está involucrado. También va a estar involucrado un departamento que es recursos humanos. ¿Ok? Dentro del departamento de proyectos, por ejemplo, agregar, por ejemplo, hay un departamento de proyectos y si dentro del departamento de proyectos tenemos otro subdepartamento, entonces fíjense, por ejemplo, tenemos proyectos, que es un departamento, pero entre proyectos tenemos varios subniveles. Entonces yo puedo agregar un nivel y moverlo usando las flechas para indicarle una sangría, para indicarle que este nuevo elemento va a ser dependiente del departamento de proyectos. Y vamos a colocar, por ejemplo, que aquí va a estar ingeniería. ¿Ok? Y dentro de ingeniería también podemos tener, agregar otro nivel que va a estar dependiente de ingeniería, que puede ser cálculos. ¿Ok? Otro nivel, por ejemplo, que sería proyectista, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí estamos creando la estructura. Ahora, si nosotros tenemos la ventaja que esta ventana, aquí vemos todo en forma de esquema, pero también lo podemos ver en forma de un árbol jerárquico. Observen que en esta ventana hay un segmento que aparece en la parte superior izquierda que dice mostrar todos los elementos de la estructura de desglose de trabajo. Y lo estamos viendo en forma de un esquema. Pero fíjense que hay una pequeña flecha y tú puedes decirle que quieres verlo en forma gráfica. Vista de gráfico. Y observen que aquí podrías ver entonces cuál es la jerarquía que estás creando precisamente con la herramienta. Y acá tenemos entonces lo que yo les comentaba, lo más parecido al organigrama. Tenemos entonces acá mi empresa, tenemos los departamentos principales de Procura, Recursos Humanos, Proyecto. Dentro del proyecto está Ingeniería y dentro de Ingeniería está Cálculo y está Proyectista. Entonces observen cómo estamos creando, usando esta herramienta podemos crear los diferentes niveles y la jerarquía y relaciones que tienen las diferentes unidades, inclusive a nivel de personas de la empresa, precisamente aquellos elementos que están involucrados en nuestros proyectos. Si queremos verlo nuevamente en forma de esquema, simplemente nos vamos nuevamente a nuestras vistas que tenemos en la parte superior y le decimos que lo queremos ver en forma de una tabla. Y acá tenemos entonces nuevamente la estructura que creamos para ilustrar nuestro ejemplo de cómo se configura la estructura de desglose de trabajo. Ahora, si cerramos esta ventana, fíjense que no hay una vista principal que se refiera a esta herramienta. Solamente que, por ejemplo,
Si yo quisiera colocarle las responsabilidades acá al nivel de los proyectos, yo puedo, por ejemplo, ahora irme a mi menú principal empresa, puedo irme a mi menú principal empresa y abrir el EPS de la empresa, que sería esto, donde están los proyectos clasificados. Y si ustedes observan en la ventana de detalles de cada nivel de el portafolio, van a ver que hay una opción que se llama Manager Responsable. Ahora yo puedo indicarle, por ejemplo, a los proyectos de edificaciones, quién es el responsable de los proyectos de edificaciones. Simplemente presiono el botón que aparece a la derecha y acá tenemos entonces los niveles que yo creé en el EDO de la empresa. Yo puedo decirle, mira, todos los proyectos de edificaciones, el responsable va a ser el departamento, por ejemplo, de proyectos. Y escoger que este va a ser el responsable proyectos, va a ser el responsable y lo asigno con este botón que se llama asignar. Acá no es aceptar, sino es asignar, asignar. Y observen ahora que yo le coloqué a un nivel dentro del EPS quién es el responsable de los proyectos de edificaciones. El manager responsable es proyecto. O por ejemplo, que lo de los proyectos de mantenimiento, el responsable es el departamento, por ejemplo, de, solamente para ilustrar el ejemplo, el departamento de proyectistas. Entonces, fíjense que yo puedo ahora, estoy cruzando la información de los elementos involucrados en los proyectos y le estoy asignando responsabilidades a cada uno de los niveles del portafolio. Y esto también se puede hacer al nivel de un proyecto, a nivel del WBS o de los entregables principales del proyecto y podemos hacer un cruce de información en forma matricial con cada uno de los niveles del proyecto y asignarles un manager responsable. Pero precisamente para poder asignarle una responsabilidad, tenemos que tener esa estructura del EDO configurada para poder escoger a quién y en qué nivel está ese departamento o esa persona a la cual le vamos a asignar esa responsabilidad. Y es lo que hicimos precisamente con nuestra otra herramienta denominada EDO, que es crear todos los elementos de forma jerárquica donde nosotros vamos a definir quiénes son todas aquellas unidades o personas involucradas en los proyectos de la empresa. Así como recursos humanos, tendríamos entonces procura, cada adquisiciones, proyectos, tenemos ingeniería, los de cálculo, tenemos entonces una cantidad de departamentos y unidades y personas que van a estar involucradas precisamente en esos proyectos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la base de datos de Primavera es configurar esos dos elementos. Primero, que configurar la estructura de cómo se van a desglosar los proyectos dentro del portafolio. Y lo segundo es también crear las diferentes unidades que van a estar involucradas dentro de estos proyectos e inclusive dependiendo de un nivel de especificación que puede ir hasta nivel de personas con nombre y apellido. Y luego, usando las diferentes herramientas de Primavera, ir asignándole responsabilidades a cada una de esas unidades que tenemos en nuestra estructura organizativa. Entonces, lo primero que se hace, una vez que creamos la base de datos nueva de Primavera, es crear estos dos elementos que son fundamentales, que sería el EPS de la empresa, que se puede ir acomodando y ajustando a medida que vamos avanzando. O sea, en el sentido de que podemos ir agregando nuevos programas o subprogramas dependiendo de cómo se diversifiquen los proyectos de la empresa y también tomando de mano con recursos humanos, podemos tomar toda la información que necesitamos para crear nuestro EDO o la estructura de desglose organizacional. Ya con estos dos instrumentos, tenemos entonces la posibilidad de usarlos posteriormente. Uno, para estructurar y crear toda la información organizada, inclusive tener indicadores a nivel de programa, subprograma, portafolio, y poder inclusive segmentar y mostrar los proyectos que cumplan con ciertas características. Y el EDO también para sacar los niveles de responsabilidades de las actividades de un proyecto
de esta manera de tener siempre a mano quién va a ser el gerente responsable y sobre qué actividades o sobre qué entregable o qué proyecto, inclusive qué programas tienen esa responsabilidad. Entonces, lo primero que yo les invito es que creen la base de datos vacía. Segundo, creen la estructura de desglose de la organización y la estructura de los proyectos organizacionales. De esta manera que cuando creamos un proyecto o recibamos un proyecto, podamos enmarcarlo dentro de un lugar dentro del portafolio. ¿Ok? Y también podemos asignarle un nivel de responsabilidades si es mi labor hacer la programación. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra segunda clase? En nuestra segunda clase vamos a ver varios elementos. Primero, vamos a revisar el ejercicio que vamos a hacer. Ok, vamos a ver el ejercicio. Vamos a hacer la analogía con proyectos reales de qué es la información que nosotros recibimos. Entonces, vamos a ver cuáles son los orígenes de esa información, a quién le vamos a solicitar esa información para poder crear el proyecto, de qué documento proviene la información y vamos a comenzar creando un nuevo proyecto. Luego, vamos, como les comentaba, vamos a revisar entonces nuestro ejercicio versus los casos reales. Y lo más que va a diferenciar es que uno va a tener más partidas que nuestro ejercicio que va a tener menos partidas. Y vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en ese proyecto todos los elementos a tomar en consideración para la configuración. ¿Ok? Y saber también cuáles son esos documentos que va a tener la información que yo voy a requerir para el proyecto. Cuando yo me refiero a eso, por ejemplo, las actividades van a salir de nuestro presupuesto por partida, pero los hitos van a salir del documento, del contrato administrativo del proyecto. Entonces, dependiendo de la información que vamos a cargar, es posible que requiramos información de diferentes documentos para poder crearlos en nuestro proyecto. Vamos a ver también la forma rápida de cargar múltiples partidas, ¿ok? De tal manera que el trabajo sea mucho más ágil y no tener que hacerlo uno a uno, sino que vamos a ver la forma rápida de llevarnos un lote de partidas de un presupuesto y poder cargarlas dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la clase siguiente, que sería el día de mañana. Vamos entonces a revisar nuestro ejercicio versus los casos prácticos de presupuestos por partida y vamos a, entonces a crear nuestro primer proyecto y vamos a ver otra herramienta adicional que se llama LDT. ¿Ok? Entonces vamos a crear el LDT del proyecto basado en los capítulos del presupuesto y luego vamos a ver cómo importamos todas las partidas para poder alimentar las actividades de nuestro proyecto. Entonces, la sesión de hoy, precisamente que era la primera sesión de clase, la culminamos en este momento, invitándoles entonces mañana a la segunda clase, donde vamos a primero crear un proyecto, revisar nuestro ejercicio, ver cuáles son las fuentes de esa información y qué paso debemos seguir a continuación para crear un proyecto y crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Y ver en las plantillas que genera Primavera para poder capturar lotes de información de tal manera que nos podamos ahorrar muchísimas horas de trabajo al cargar esos datos dentro de Primavera P6. Entonces, yo voy a parar la grabación en este momento, ¿ok? Para que continúe.